Hoy tendremos, para finalizar el año 2016, la conferencia número 288 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene cargadísima, pero desde luego con temas interesantes. Pues bien, vamos a iniciar esta conferencia directamente con un vídeo que tiene que ver con la creación de Dios. Estuvimos hablando y mostrando imágenes sobre estos ciertos tipos de mono que, la verdad, nos dejaron sorprendidos hace un poco tiempo cuando veíamos que eran capaces de hacer cosas que parecían plenamente humanas. Pues mirad ahora estos macacos, que tampoco se quedan cortos al respecto. Bien, pues ya habéis visto que es una serie de vídeos, todos seguidos, que realmente sorprenden por la capacidad tremenda de lo que son capaces de hacer estos macacos. Si os habéis dado cuenta, también resulta que son capaces de buscar un tipo de piedras como herramientas que les sirven para dar esos golpes tan efectivos, tan contundentes, y poder abrir lo que buscan dentro del fruto. A su vez, esto sigue mostrándonos otras cosas, y es esa situación que tiene el mundo que cree en la evolución, porque ¿cómo puede ser que por un lado sean capaces de hacer lo que dicen que hacían los seres humanos o algo parecido a eso hace, no sé si ha dicho 200 millones de años, unas cantidades industriales de años, y cómo es que estos animales hacen lo mismo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que unos evolucionaron y otros se quedaron igual? Como siempre, la evolución no se sustenta por ningún lado. Sí que es cierto que hay animales con una capacidad dada por Dios de hacer cosas extraordinarias y muy parecidas a lo que haría cualquier ser humano. Fijaos también cómo ha sido capaz uno de ellos de, con una varita, ponerla entre unas rocas, entre una grieta, para hacer salir un lagarto y comérselo. Todo esto, desde luego, requiere una cierta capacidad de inteligencia, por decirlo de algún modo, como mínimo. Una vez más, la creación de Dios sigue dejando boquiabiertos a todos esos que prefieren creer en una evolución que no en la realidad creadora del Señor. Y ahora nos adentramos en el apartado ya de crisis. El gobierno en España saca otros 936 millones de euros de la hucha de las pensiones para pagar el IRPF. Como ya tienen claro que dentro de poco esto ya será insostenible, ¿qué va a suceder? Pues que tendrán que emitir deuda pública para pagar las pensiones, porque esa hucha se va a acabar y parece ser que ya no falta tanto tiempo para esto. Mientras tanto, en Italia sucede algo más. Aprueba un rescate de 20.000 millones para salvar a Monte dei Paschi. Ya se dice el banco más antiguo. Pues bien, ya lo veis, una vez más fracasa la ampliación de capital y tiene que ser un banco, y esperemos que no haya más, que tengan que ser recuperados por el gobierno. Evidentemente esto quiere decir por los ciudadanos, ¿cómo no? En fin, la crisis sigue. Y, por supuesto, quien paga el pato, ya sabéis siempre quién es. Ahora apartado para España. Banco Sabadell cerrará unas 250 oficinas en 2017 y reducirá hasta 800 empleos. Pero esto dicen que no es en sí debido a la crisis, sino lo mismo van a aplicar que hizo o quiere hacer el BBVA. Y es sencillamente que cada vez la gente utiliza más todo digitalmente para operar con el banco y, por tanto, sobra gente y sobran sucursales. En fin, una vez más, problemas porque
evidentemente hay trabajadores que, aunque muchos seguramente serán dados de baja a nivel laboral, pero pasarán a engrosar como pensionistas, veremos qué sucede con otros. En principio parece que todo va a quedar bien, pero ya estamos viendo cómo hay una transformación en el mundo de la economía, en el mundo del dinero, y cada vez todo mucho más electrónico. Ya sabemos dónde nos va a llevar eso. Ahora apartado para Cataluña. Ya sabéis que sigue todo puesto en esa profecía, hablando de Europa, que cuando parezca todo tan unido, no será así. Puigdemont dice que valdrá el 50% de los votos más uno para la independencia en el referéndum, que teóricamente está previsto para el mes de septiembre de este año, que va a empezar mañana pasado. Junts per Sí y la CUP pactan la ley de desconexión que constituye Cataluña como república. A pesar de las discrepancias que siguen teniendo, evidentemente, el gobierno español con el catalán, todo sigue su curso. No se está parando nada, todo lo contrario. En fin, las profecías delante nuestro una vez más. Y ahora apartado para Isaías, Daniel, Apocalipsis, todo lo que tiene que ver precisamente con esa ya guerra dilatadísima en el tiempo, que es lo que está aconteciendo en Oriente Medio, y con repercusiones mucho más allá de esa zona. Un nuevo ataque extremista en Jordania tras el atentado reivindicado por el Estado Islámico. 4 muertos. El Congreso español aprueba aumentar el contingente en Irak. El Congreso español autoriza el envío de 125 efectivos y 25 guardias civiles a Irak. De este modo, la misión del país ibérico, que forma parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico, alcanzará las 520 personas. Y esto no podemos olvidarlo. Hay tropas, ejército español, en ese lugar. No solo es de según qué países, también España forma parte de esa coalición. Y aquí hay un artículo que desde luego no tiene desperdicio, pero es extenso, y os lo voy a resumir muy levemente, aunque voy a pasar las imágenes despacio para que en vuestros hogares, o donde estéis viendo esta conferencia, podáis detener la imagen y leer todo el artículo, porque la verdad es que cada palabra de esta religiosa argentina en Siria no tiene desperdicio. Llega a decir: está muy lejos de ser una guerra civil, sería una invasión. En una entrevista exclusiva con RT, la hermana Guadalupe Rodrigo, nacida en Argentina y que vivió 4 años en Alepo, dio su mirada sobre el conflicto más complejo de Medio Oriente. Y como os decía, os voy a pasar la imagen despacio para que podáis pulsar la pausa y podáis leer detenidamente. Lo que nos viene a decir, en definitiva, es que antes Siria era un lugar en cierto modo paradisíaco para todas las religiones, convivían sin ningún problema, y que eso que dicen que es una guerra civil, pues que no, que ha sido todo en verdad una intervención foránea de lleno. Aquí ella va dando datos al respecto y desde luego habla de las potencias que están en juego en ese lugar de un modo bastante tajante. En fin, ya estuvimos presentando otra entrevista de otra monja que también estaba en ese lugar y nos venía a decir prácticamente lo mismo. Lo que pasa que aquí aún se han explayado bastante más. Bueno, como siempre, hay muchas teclas que se mueven en este mundo que la mano que toca esas teclas no se suele ver y luego nos venden un piano aparte, como si fuera otra cuestión. En fin, ya sabéis cómo funciona tanta manipulación mediática que hay en todos los bandos, por supuesto. Publican en Alemania una foto del sospechoso del ataque al mercado de Berlín. Fijaos que estuvimos presentando cuando hubo este atentado en Berlín y sucedió algo muy curioso después. Mirad qué nos dice aquí. El periódico Bild ha publicado una fotografía de un tunecino identificado como Anis A., cuyo documento la policía halló en la cabina del camión abandonado en el escenario del reciente atentado terrorista en Berlín. Presuntamente este fue el hombre que condujo el vehículo pesado hasta arrollar a la muchedumbre en un mercado navideño de la capital alemana. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero
Es sorprendente como tantas veces en ataques perpetrados en el mundo occidental, los terroristas tienen una curiosa costumbre, y es dejar su documentación para que sepan quiénes son. Como mínimo es sorprendente, o tienen muy mala memoria todos, o realmente es un acto muy casual, pero da que pensar como mínimo. Ya sabéis que esto no terminó solo así, ya veremos cómo continúa la historia. Mientras, veamos también otras noticias que fueron aconteciendo. Al menos 14 soldados turcos muertos en ataque del Estado Islámico en Siria. Y mientras, Putin llama a reforzar el potencial nuclear de Rusia. Una vez más, sigue la tensión. Toda esta situación a nivel mundial, ¿qué genera? Pues que aún haya gobiernos que se quieran seguir preparando más. ¿Para potenciar el que la paz? ¿A base de armas? Pues en este caso además tema nuclear. En fin, ya sabemos qué nos dice la profecía al respecto de cómo va a terminar todo esto. Si tenéis dudas, mirad la conferencia número 7 que pude presentar en el año 2006 y veréis claramente qué nos dice el profeta Daniel de todo esto, incluyendo este país. Al menos 30 muertos por la explosión de 3 coches bomba en Mosul. 7 detenidos al descubrirse un plan terrorista para atacar Melbourne en Navidad. Ya veis que la situación también en Australia está así. Y si hemos visto que Rusia, por un lado, se quería armar nuclearmente más y mejor, pues Donald Trump, ¿qué dice? Pide mayor capacidad de armas nucleares de Estados Unidos. Y eso que él dice que Rusia, en el fondo, pues no son tan enemigos. Parece ser que se encara más contra China en cuestiones económicas. Pero mira también por dónde. También deciden utilizar o querer tener más armas nucleares a su abasto. Por si acaso, tiempo al tiempo. Estados Unidos ha matado a 28 miembros de Al-Qaeda en Yemen en los últimos 3 meses. Detienen en Alemania 2 sospechosos de planear un atentado en un centro comercial. Ya veis que Alemania bastante tiene ya con toda esta cuestión, ¿eh? Y antes hablábamos de esta noticia, ahora volvemos a ella. El sospechoso del ataque de Berlín muere en un tiroteo en Milán. En fin, ya está, se acabó. Si era sospechoso, ahora ya parecía ser que era definitivamente él, y terminó todo así. Pero una vez más, qué curioso que siempre se dejen los pasaportes, los papeles de identificación, qué cosas. Al menos 41 muertos en choques entre Estado Islámico y el ejército sirio en Homs. Sube a 95 el número de muertos en bombardeos turcos en una ciudad siria. Mueren 9 personas por bombardeos en la periferia de Damasco. Mueren 5 personas por bombardeos al oeste de Alepo. Mueren 2 personas, más de 30 son heridas tras explosiones en una escuela en Alepo. 13 heridos por la explosión de una granada frente a la iglesia de Filipinas. También Filipinas tiene lo suyo, y aún veremos más cosas. Mueren 21 miembros del Estado Islámico en ataque contra milicias chiíes en Mosul. Aumentan a 104 los muertos por bombardeos turcos en ciudad siria de Al-Bab. Al menos 4 muertos en 2 atentados suicidas en Camerún. Rusia denuncia el hallazgo de fosas comunes en Alepo con decenas de cuerpos mutilados. Al menos 157 yihadistas muertos en ataques de las fuerzas iraquíes en Mosul. Encuentran muerto a un agente de la OTAN que investigaba la financiación del Estado Islámico. Mira por dónde. Si habéis visto qué cantidad de muertos hemos mostrado en un momento, que es realmente horroroso, resulta que alguien, un agente de la OTAN, está en investigación para saber quién financia al Estado Islámico. Y mira por dónde. Resulta que el auditor general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Yves Chandelon, fue hallado sin vida en Bélgica. Varios medios señalan que se trató de un suicidio, versión que la familia no admite. ¿Casualidad también? ¿Ahora le ha dado por suicidarse? Bueno, pues vaya usted a saber, ¿no? Pero ya veis que la familia no lo ve nada claro. Tantas veces se ha hablado que
quién es que financia realmente el Estado Islámico. Y ya sabéis que decir según qué cosas puede costar, ya veis el qué, ¿verdad? Linchan a una terrorista suicida tras fallar su cinturón de explosivos. Una multitud de enfurecidos nigerianos lincharon a la terrorista después de que fracasara en su intento de activar el cinturón de explosivos que llevaba adherido a su cuerpo. No murió volando por los aires ni mató a nadie en consecuencia, pero ya veis cómo terminó ella. La gente aplicó su propia justicia al momento. Al menos 20 muertos en varios bombardeos en Siria tras el inicio de una nueva tregua. Detienen a 7 extremistas afiliados al Estado Islámico que preparaban atentados en Moscú. Ya veis que también Rusia tiene su parte. Y yo no sé si os habéis percatado, pero ¿os habéis dedicado a sumar un poco la cantidad de fallecidos que ha habido en unos pocos días? Es realmente impresionante. Y la verdad, no para bien, sino para todo lo contrario. ¿Cuántas personas están muriendo día a día con estas guerras? Con lo que conllevan estas guerras también en otros lugares como terrorismo. ¿Y alguien cree que todo esto se va a solucionar rápidamente? Estábamos avisados por profecía bíblica y sabemos cómo va a terminar esto. Una vez más, ya va siendo hora que estudiemos la palabra de Dios a fondo, porque realmente todo esto indica que Cristo va a volver muy, pero que muy pronto. Mientras tanto, vamos a ver algo un poco más agradable, ciencia y tecnología, que también iría en aumento, a la par con el conocimiento de la profecía bíblica. Francia inaugura el primer tramo de carretera solar del mundo. Es solo 1 kilómetro de extensión en Normandía. Pero, claro, resulta que se trata de un proyecto pionero con el que se prevé alimentar el alumbrado público de un pueblo de 5.000 habitantes. Los ecologistas critican que su coste, 5 millones de euros, es desorbitado, con lo cual auguran muy mal porvenir a esta tecnología. En fin, pero ya veis que si se trata de producir energía, hay formas posibles, desde luego. Recibe a las visitas y habla con la voz de Morgan Freeman, ya sabéis, un famoso actor norteamericano. Así es la casa inteligente de Zuckerberg. El fundador de Facebook va a recibir de Papá Noel el mejor regalo de Navidad, dado que Zuckerberg acaba de cumplir todo lo planeado para este año 2016. ¿Y en qué consiste esto? Pues en un sistema inteligente para su propia casa, que es capaz de encender y apagar la luz, dice disparar camisetas, ya veréis cómo también, poner música, preparar tostadas, reconocer a visitantes y abrirles la puerta, cuidar a la hija de Mark y recibir instrucciones vía Facebook. Todo esto pues parece extraído de cualquier película de ciencia ficción de hace un tiempo, cuando los ordenadores ya no estaban en un sitio en concreto, sino que además eran voces que te hablaban, que podían mantener una conversación, te podían llegar a ofrecer cosas, te podían sacar de dudas. Pues mirad el vídeo porque realmente es interesante. Jarvis, el asistente inteligente artificial en casa. He visto una auténtica maravilla de la ciencia ficción hecho ya realidad y aún quieren mejorarlo bastante más. Pero no es lo único que está trabajando en esto. Google se convierte en un mayordomo virtual casi humano. Comienza la batalla de la inteligencia artificial. Pues están en lo mismo, consiguiendo o queriendo conseguir todo lo posible para que toda esta tecnología pase a ser una realidad para todos. Ahora parece ser que funciona sobre todo en alemán y en inglés, pero se quiere extender a otros idiomas. Pero además, mirad, si Google Assistant sabe que eres vegetariano, te recomendará restaurantes vegetarianos. Aún hay mucho margen de mejora para esta inteligencia artificial que de momento solo se maneja bien en inglés y alemán, pero llegará a todos los idiomas, al menos es lo que buscan. El Departamento de Defensa de Estados Unidos crea un brazo robótico inspirado en el de Luke Skywalker, el famoso personaje de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. ¿Y quién lo está haciendo todo esto? DARPA, una vez más. Anuncia que espera ofrecer este tipo de prótesis a los militares que han sufrido la pérdida de un brazo. Si recordáis la escena de esta película, le falta un brazo y le ponen algo que es robótico. Pues mirad ahora el vídeo donde
precisamente aparece ya este artilugio implantado en personas pues, que ya no tienen el brazo por situaciones sobre todo de haber estado en guerra. Bien, ya habéis visto, os hemos mostrado solo un trozo porque el vídeo es mucho más extenso y dan una larga explicación, pero ya veis, funciona prácticamente igual que un brazo natural, evidentemente con muchas diferencias, pero sí sirve para al menos cuestiones básicas. Crean un material inspirado en Wolverine que se regenera en tan solo 24 horas. La sustancia transparente y de gran elasticidad puede recuperarse de un corte en un lapso de 24 horas. Los investigadores creen que en el futuro se podrá utilizar, entre otras cosas, para crear robots que se reparen solos o para aumentar la duración de las baterías de litio. Ya sabéis que han ido surgiendo inventos de este tipo, con estos nuevos materiales, pero aún tardan en poder salir al mercado. Veremos finalmente qué es lo que termina llegando a nivel de calle. Ahora vamos a centrarnos en Latinoamérica. Primero en México. 8 muertos en enfrentamientos de pobladores contra el narco en Guerrero. Ya sabéis que esto sigue durando y durando. Ejecutan a 7 miembros de una familia mientras celebran la Navidad. 3 de las víctimas eran policías y se desconoce el motivo del brutal crimen. Ahora, Bolivia. La Iglesia en Bolivia pide respetar el voto de no reelección de Evo Morales. Los obispos temen que postulación del presidente ocasionaría una fractura en el país. Monseñor Aurelio consideró que una nueva postulación del presidente Morales ocasionaría una fractura en el país. Y yo creo que llevará no a una unión, pero sí a una fractura. Y hay una fracción, y hay una fractura en nuestro país. Y probablemente esto llevará a una fractura que se haga mayor. Bien, pues ya tenemos un aviso por parte del clero. ¿Habrá también problemas en Bolivia, como está habiendo en otros lugares? Pues tiempo al tiempo, porque cuando ellos hablan, cuidado. Apartado para Argentina. Juzgan en Argentina a un cura pedófilo por abuso sexual gravemente ultrajante. Algunos jóvenes lograron escaparse de ese monstruo, dice una exmonja de su congregación. Agustín Rosa tenía 25 acusaciones de abuso sexual en su contra. Una vez más de lo mismo. Y apartado para guerras y rumores de guerras. Japón avala un presupuesto militar récord de casi 44.000 millones de dólares. Japón planea aumentar su presupuesto de defensa por 5ª vez consecutiva ante sus actuales tensiones con China y Corea del Norte. ¿Os dais cuenta cómo todo parece ser que ya se está preparando para un grave y enorme desenlace? Pues bien, una noticia ahora para como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, con Lot, donde el corazón de la gente, la tendencia era continuamente el mal, y lo mismo iba a suceder en los últimos tiempos. Una mujer violada, golpeada y empalada muere tras 16 horas de agonía en Argentina. Y recordemos que no es la primera vez. Su asesinato remite necesariamente a la historia de otro feminicidio que conmocionó a la sociedad argentina hace apenas 2 meses. Y ahora se repite la cuestión. ¿Qué está pasando en las mentes de las personas para llegar a ser capaces de hacer esto? Pues bien, ahora nos adentramos en el apartado de accidentes, que una vez más viene con cuestiones también de vuelos aéreos. Un Boeing 727 se estrella en Colombia dejando varios muertos. La aeronave cubría la ruta Puerto Carreño-Bogotá y se estrelló poco después de despegar. 5 muertos y un herido. Al menos 36 muertos en una explosión en la capital de la pirotecnia en México, que también empezó a explotar y evidentemente ya sabéis lo que pasa cuando empieza el material pirotécnico a estallar así, de este modo descontrolado. Y otra noticia de esas que a veces no se tiene en cuenta, pero que es capaz de dejar tantos muertos como cualquier otra cosa terrible que acontezca. 2016 cerrará con más muertes en accidente de tráfico en carretera que el año pasado. Y estamos hablando de España. Cantidad de muertos, 1.131.
pero esto es lo que se hizo en 2015, ahora ya se ha superado. Y parece que no pasa nada, ¿eh? Un accidente, se muere una persona, se mueren dos, se mueren tres, pero es un degoteo continuo. ¿Cuántas personas dejan de existir por esta cuestión? Un Tu-154 de la Fuerza Aérea Rusa con 92 personas a bordo se estrella en el Mar Negro. Escombros de la aeronave han sido encontrados a 1.500 metros de la costa en la región de Sochi a una profundidad de 70 metros. Y también ha sido muy impactante porque ya sabéis que entre otras personas iba el conocido coro del ejército ruso, con esas voces tan impresionantes y esos cánticos que tan época han llegado a marcar. Pues prácticamente todos murieron, a excepción de alguno que no pudo coger el vuelo por alguna circunstancia, como tantas veces llega a pasar cuando un equipo de algo, de cualquier institución, se desplaza y mueren todos, y alguno se escapa porque precisamente ese día, por lo que sea, no podía coger el avión. ¿Cómo deben quedar por eso los que quedan vivos ante esto? Desde luego, para pensar y meditar en su futuro eterno. 9 fallecidos y 21 desaparecidos tras hundirse un bote con un equipo de fútbol en Uganda. Fijaos que esto no ha sido tan reconocido como el que pasó en el vuelo donde murió todo ese equipo brasileño, pero también un equipo de fútbol ugandés, ya lo veis. La caída de una camioneta por un precipicio en Perú deja al menos 12 muertos. Lluvias e inundaciones. 2 muertos, 2 desaparecidos y cientos de evacuados por inundaciones en Argentina. Tifón. Al menos 6 muertos y 8 desaparecidos en Filipinas durante el paso del tifón Nokten. Incendios. Muere un matrimonio y una joven de 26 años en un incendio en una vivienda de Jerez de la Frontera, en Andalucía, en España. Y curiosamente el mismo día, por Cataluña, moría otra persona también por un incendio en un hogar. Terremotos, cambio climático. Y diréis, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? 97 terremotos sobre el grado 7 ha sufrido Chile en 200 años. El informe también señala que solo en el siglo XX el país ha sufrido 30 erupciones volcánicas. La mitad de la población vive en zonas amenazadas por 3 a más desastres naturales. Es una zona realmente complicada porque hay todo esto tan a menudo. Pero mirad qué dato tan curioso añaden aquí, sobre el cambio climático. El documento hace mención además de la influencia del cambio climático en estos desastres. Por ejemplo, sostiene que durante toda la colonia, que abarcó 3 siglos, se produjeron 20 inundaciones producto de temporales de lluvia, y solo en el siglo XX se contaron más de 80 temporales destructivos, producto de la cada vez más importante influencia del calentamiento global. Una vez más, todo enseguida va directamente con este tema, ya lo veis. Y siguiendo con cambio climático, hielo del Antártico podría derretirse más rápido de lo previsto. Los últimos datos parecen indicar que puede ser más catastrófico y antes de lo que se había pronunciado en anteriores comentarios el mundo de la ciencia al respecto. La temperatura del Ártico se eleva 30 grados sobre la norma. No es que esté 30 grados sobre cero, sino respecto a temperaturas ultra bajas, ahora está 30 grados por encima. El aumento del calor en la región ártica y en los océanos preocupan a los científicos, que alertan sobre el problema y los cambios medioambientales que se están produciendo. Y mirad qué nos dice aquí. La preocupación por parte de la comunidad científica no se ha hecho esperar. El investigador Ted Escambos, investigador principal del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, afirma que este calentamiento es una clara señal de que el cambio climático es un hecho que está cambiando el planeta. Asimismo, predice que si este ritmo se mantiene, en el año 2050 o 2060 en el Ártico ya no quedará hielo. Bueno, para esos años ya no hace falta que se preocupen porque esto ya se habrá acabado. Por su parte, el climatólogo David Phillips señala que están cambiando los patrones de las corrientes de aire. Donde antes el viento soplaba de oeste a este, ahora lo hace de norte a sur y viceversa.
arrastrando consigo corrientes de aire gélidas inusuales sobre Norteamérica y devolviendo el aire caliente desde Groenlandia y Noruega al Ártico. En consecuencia, la vida de los animales y de las personas que habitan regiones nórdicas como Canadá está cambiando mucho y rápidamente. Para los norteños es una situación de vida o muerte, apunta Phillips. Ya no se puede pescar o cazar como antes. Los edificios se derrumban y las ventanas ya no se ajustan a sus marcos. Todo porque el ambiente está cambiando y no porque ellos, los habitantes, lo quieran, lo que les convierte en las primeras víctimas del cambio climático, añade. En fin, ya lo veis que por todos lados van saliendo datos que denotan que algo está cambiando. Lo que pasa es que, claro, nunca nos dicen el auténtico motivo, pero ahí está la situación. Y mientras todo esto se va produciendo, vamos a ver qué noticias han acontecido en el Vaticano. Apartado para misericordia. El Papa concede la libertad condicional a Vallejo Balda. El sacerdote español cumplía condena en la cárcel del Vaticano por difundir documentación reservada de la Santa Sede. Pues bien, ahora ha sido ya dejado en libertad. Eso sí, aún tendrá que ir con cuidado al respecto, pero es el año de la misericordia, ha terminado y ahora, pues claro, algo se tenía que hacer al respecto. Limpieza. El Papa Francisco afirma que existen resistencias malvadas a la reforma de la curia. El pontífice aseguró que hay oposiciones que germinan en mentes perversas, que se refugian en las tradiciones, y aclaró que los cambios que impulsa buscan eliminar las manchas de la Iglesia. Bueno, el artículo es un poco extenso, pero en definitiva lo que nos viene a decir es que hay trabas a la labor que el Papa está desempeñando dentro de la Curia Vaticana, y esto hay que terminar con esto, como sea, no puede seguir así, porque la Iglesia tiene que hacer esos cambios, y que sobre todo los cambios deben ser a nivel personal, porque si son a nivel personal después va a incidir en todo el resto de cosas que hagan. Pero eso está claro, hay oposición también dentro de la Curia Vaticana, como siempre, ya lo sabéis, entre ellos también tienen sus divisiones. Santos a granel. ¿Qué es esto? Pues una vez más, el Santo Padre autoriza decretos que permiten nuevos beatos y santos, entre ellos la canonización de un sacerdote español y el martirio de 106 religiosos durante la Guerra Civil Española. Será por cuestión de hacer santos, y beatificar gente. Promoción televisiva. Francisco, felicitando a un programa de televisión, invita a una Navidad como la primera, lejos del Dios dinero. El Santo Padre habla con Uno Matina de Rai 1 para felicitarlos por sus 30 años de transmisión. Y claro, se ve que fue algo apoteósico para ellos y además ya le tenían preparado un vídeo de reconocimiento al Papa. Desde luego una muy buena promoción en la Rai. Líder moral. El Papa envía ayuda para la crisis humanitaria en Ucrania. El Consejo Pontificio Cor Unum informa que en Navidad se entregará en nombre del Santo Padre. Tantos gobiernos no hacen esto, lo está haciendo el Papa, ya veis. Quedará como lo que tiene que quedar, el líder moral, por supuesto. Francisco a los trabajadores del Vaticano. El mejor regalo de Navidad lo hace el Padre que nos da a Jesús. Francisco dio las gracias a los presentes por el trabajo que desempeñan. Y mirad qué vamos a destacar de aquí. Tenemos que dar siempre gracias a Dios por el trabajo y debemos comprometernos, cada uno con su propia responsabilidad, para garantizar que el trabajo sea digno, respetuoso de la persona y de la familia, que sea justo. Y aquí en el Vaticano tenemos una razón más para hacerlo, tenemos el Evangelio y hay que seguir las directrices de la doctrina social de la Iglesia. Aquí en el Vaticano, reitero, no quiero trabajos que no estén en esta línea, nada de trabajo en negro, nada de subterfugios, indicó. Una vez más, líder moral a nivel laboral, pero fijaos, el trabajo que vaya asociado con ¿qué? El respeto hacia la persona, pero además ¿quién? El respeto a la familia, por supuesto. ¿Sabéis qué quiere indicar esto? Pues que evidentemente el domingo tiene que ser el día de reposo para todos, porque si no, la familia no puede estar bien, ni las personas tampoco. Esto es lo que el Vaticano sigue promocionando y ahora el ejemplo claro en su propia tierra, como no. Ya sabéis que esto se va a expandir por todas partes.
Problemas con la Orden de Malta, no solo entre la curia. La Orden de Malta no acepta una investigación de la Santa Sede. El Santo Padre había decidido la conformación de un grupo de 5 personas para arrojar luz sobre la sustitución del gran canciller anterior. Y entre ellos pues no se ponen de acuerdo y dicen que sí, que seguirán siendo fieles al Papa, pero que se está equivocando en este aspecto. Una vez más, tensión. Líder moral de izquierdas. Para el Wall Street Journal, el Papa Francisco se convirtió en el líder de la izquierda global. El prestigioso periódico estadounidense publicó un análisis del rol que cumple hoy el sumo pontífice en la política mundial. Con la derecha en alza, cada vez más progresistas se apoyan en él. Lo ven como el líder de izquierdas, porque está por el pueblo de un modo que parece ser que nadie está. En fin, desde luego, como siempre, queda como líder moral por una cuestión u otra. Y los de la derecha ya sabéis que también lo apoyan, por tanto, lo tiene bien por todos lados. Idolatría a Tamuz. ¿Qué es esto? El Papa Francisco celebra la Misa del Gallo en el Vaticano. El espíritu navideño se siente ahora en todos los rincones del planeta, nos dicen. ¿Y qué tiene que ver esto con la idolatría a Tamuz? Pues ya lo sabéis, que la cuestión navideña, en verdad, no es la adoración al nacimiento de Jesús, sino es la adoración al nacimiento de Tamuz, hijo de Semiramis. Los misterios babilónicos siguen en esta segunda Babilonia, que es Roma. Y lo que para unos cuando ven ese gesto es, sí, mira, adoran al niño Jesús, para los iniciados en sus misterios saben que en verdad es la adoración a Tamuz. ¿Que no os creéis esto? Pues tranquilos, porque pronto, si Dios quiere, presentaremos toda una buena serie dedicada exclusivamente a estas cuestiones vaticanas y sus misterios babilónicos, porque os vais a dar cuenta como prácticamente todo lo que hacen y dicen, salvo excepciones, en verdad está basado plenamente en los misterios de Babilonia y no precisamente en la palabra de Dios. Y demostrado. Bien, pues ahora mirad este vídeo y os voy a contar solo un poquito al respecto. Es un vídeo donde el día 24 de diciembre se hizo la Santa Misa en la noche de Navidad. Y mirad lo que ahora veis en este gesto y algo más. Ya habéis visto que las imágenes en sí no tenían desperdicio, sobre todo si las analizamos. Si os habéis dado cuenta, el Papa entra con la mitra, que es esa boca de pez que lleva sobre la cabeza. Sí, es una boca de pez, literalmente, ese es su significado, porque hace reminiscencia a una divinidad pagana. Y a su vez, lleva algo en su mano, un báculo del cual hemos tratado ya ampliamente, esa cruz partida o cruz quebrada, ese objeto satanista del siglo VI y que representa en definitiva la bestia, la marca de la bestia también. Y por si fuera poco, ¿qué hace? Se quita la mitra y se pone el solideo, que también es adoración solar, y se va hasta la figurita de este niño Jesús, que eso es lo que nos dicen que es, y lo besa. Bueno, está adorando ídolos, está dando un beso a un ídolo, a un muñequito. ¿Y os habéis fijado además cómo es este niño Jesús? ¿Lo veis que sea moreno? Pues no, es rubito y blanquito, un poco sonrosado, ¿verdad? Pues este era en Tamuz. Una vez más, si no sabemos el tema de los misterios babilónicos, seguiremos creyendo que lo que hacen es cristianismo. Y todo esto, ¿cómo no?, en el día del nacimiento de Tamuz, que pasó a convertirse, a transformarse, mira por dónde, en la extraña Navidad del nacimiento, dicen, de Jesús. Cuando nada que ver, Jesús no nació en esa época absolutamente para nada. Bien, de todo esto hablaremos con profundidad el día que podamos empezar esta serie de los misterios babilónicos en la Iglesia de Roma, con datos impresionantes, ya os lo digo ahora, porque una vez sabes todo eso, si eres católico, te vas corriendo de ahí. Sí,
sinceramente te vas corriendo de ahí. A pesar de todo, las pruebas hay que presentarlas y luego que cada uno decida. Desde luego es necesario conocer nuestras propias Biblias, porque si no conocemos la palabra de Dios, nos vamos a tragar las tradiciones como si verdaderamente proviniesen de algo divino. Y desde luego esas tradiciones vienen de todo menos de divino. En fin, vamos a seguir. Paganismo también. La Navidad ha sido tomada como rehén por el materialismo, nos dice. El sumo pontífice ha señalado que el mundo moderno, obsesionado con regalos, festejos y egoísmo, necesita más humildad. Y, en definitiva, ¿qué ha sucedido? Pues si antes la gente aún tenía la Navidad un poco con esa creencia de que podía ser el nacimiento de Jesús, realmente ahora se ha convertido todo aún más en esto. Regalarse cosas unos a otros, aunque no se pueda, hacer sacrificios como sea para contentar a toda la familia y los niños más, y así dedicarse todo el tributo a ellos. Bueno, la verdad es que, en definitiva, la Navidad no se debería celebrar, porque no es el día del nacimiento de Jesús, eso está claro. Y por si fuera poco, el Vaticano ya se ha encargado de transformar toda esta situación en lo que no toca que sea. Pero en fin, una vez más, mirad qué destacamos de aquí. El líder católico también ha recordado a las casi 10.000 personas presentes en el evento cómo se debe celebrar esta fiesta mágica de una manera auténtica. Y nunca mejor dicho, fiesta mágica. Porque lo mágico no proviene de Dios, sino todo lo contrario. Si queremos celebrar la verdadera Navidad, dice, contemplemos este signo, la sencillez frágil de un niño recién nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está Dios, dijo el Papa en la misa oficiada en la Basílica de San Pedro. Debería decir, allí está Tamuz, haciéndose pasar por Dios, y nosotros haciéndole pasar por Dios, por el niño Jesús, a la gente. Evidentemente esto no lo van a decir, pero eso es paganismo. Mártires. El Papa Francisco dice, la persecución a los cristianos hoy es mayor que la de los primeros siglos. El mundo odia a los cristianos por la misma razón que odiaban a Jesús, ha afirmado el Papa durante el rezo del Ángelus. El pontífice de la Iglesia Católica ha recordado a los cristianos de Irak. Y una vez más, está diciendo algo que está aconteciendo de verdad. Muchos cristianos están siendo asesinados o están siendo perseguidos. No importa de la denominación que sean. Y esto es lo que también les va a ellos para hacer ese ecumenismo de la sangre que llaman, en el cual todos deberán estar juntos porque a los demás no les importa si eres católico o eres protestante o eres ortodoxo. Te consideran cristiano y se acabó y terminan contigo, dice. En definitiva, todos debemos estar unidos bajo un mismo paraguas que es el ecumenismo. Una vez más, lo que ellos mismos están provocando, quieren que repercuta en sus propios frutos que tanto necesitan para llevar este mundo a un ecumenismo que no es el que Dios quiere absolutamente para nada. Pero bien, precisamente en estos días que la gente parece ser que quiere ser más buena de lo normal, en tema navideño me refiero, hay un vídeo que quiero mostraros. Amarás al prójimo como a ti mismo. Todos recordamos las palabras de Jesús. Y eso iba acompañado de algo más. Recordemos el texto, Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo aprobó, que era así. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente hay que amar a Dios por encima de todo, claro que sí. Y ese es el resumen de los 4 primeros mandamientos del primer bloque, la primera tabla. Esto no está suprimiendo ninguno de los mandamientos, sería el nombre o la definición de todo el conjunto, incluido, como no, el no adorar imágenes y el sábado. Pero, ¿y la otra tabla? Son los otros 6 mandamientos, la relación de Dios con el prójimo. ¿Hay que suprimir alguno? No. Dejaremos o mataremos porque no nos interesa que esté allí el mandamiento, o robaremos o haremos cualquier otra barbaridad. No. ¿Por qué? Esto no suprime el mandamiento, ninguno de ellos, de los 6. Sencillamente es el resumen de esos 6. Por eso no digamos que la ley ya no hay que guardarla, que esto ya es historia y que solo hay estos 2 mandamientos. Recordemos que estas palabras, son las mismas que se citan en textos bíblicos en el Antiguo Testamento, no es ningún invento. Cuando dice un nuevo mandamiento os doy,
No está diciendo que es nuevo porque sí, sino extraído del Antiguo Testamento, recuperado como debe ser, sin legalismos, yendo por el corazón a Dios y al prójimo. Y en consecuencia, ¿qué podemos extraer de todo esto? Pues mirad este vídeo, porque una mujer relata que Dios le habló en un supermercado. Evidentemente, a veces todos notamos una voz que nos llega a sugerir algo, ¿verdad? Y a veces va mucho más allá de lo que puede ser la típica voz de conciencia en has hecho esto bien o esto mal, sino que puede ser algo distinto. Y mirad cómo esta mujer explica la experiencia que tuvo, que creo que vale la pena de oír. Algunas personas quizás pueden llegar a dudar de lo que esta señora dice que sintió dentro. Una persona necesitada fuera del supermercado y ella conmovida además por Navidad y oye que tiene que ayudar, siente que tiene que ayudar a esa persona y decide querer comprarle un pollo frito porque pensaba, lo va a necesitar este hombre, que lo guarde en su mochila, aún está caliente, se lo podrá comer también ahora. Pero la voz interior le decía que no le comprara pollo frito. Y empezó a comprarle bananas y otras cuestiones. Y ella seguía pensando, pero le debo comprar el pollo frito. Y la voz seguía diciéndole que no. Y cuando finalmente va a ofrecerle lo que le ha comprado a este hombre, dándole su bendición además, dice que la señora que había detrás le dice a esa persona necesitada, pues debe ser tu día de suerte, porque te he comprado un pollo frito caliente. Y entonces ella entendió el por qué no le debía comprar el pollo frito a esta persona. En fin, una vez más, ella concluye que realmente es asombroso cómo Dios es capaz de utilizar a cualquier persona para hacer el bien y de qué modo tan impresionante, la verdad. Se podrá dudar sobre si esto es cierto o no. La señora parece muy sincera, ya veis las lágrimas que empieza a soltar y alaba a Dios por esto. Desde luego, el hacer el bien lo deberíamos hacer cada día de nuestra vida, no solo por Navidad. Pero gracias a Dios que en este mundo de noticias tan catastróficas por tantos sitios, en todos los sentidos, aún hay alguna buena noticia que poder ofrecer. Y sobre todo, que tenga que ver también con el amor al prójimo. Pero hay otro texto que da que pensar. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Son unas palabras de Jesús. Cuando regrese en 2031, ¿hallará fe en la tierra? 1 de cada 4 españoles se declara ateo o no creyente. La cifra aumenta cada año. En 1980 solo un 8,5% se declaraban no creyentes. Cataluña, País Vasco y Baleares presentan un mayor número de personas que se adscriben a opciones de conciencia no religiosas. Casi 3 de cada 4 bodas este 2016 han sido civiles. Bien, y esta es la realidad de este país. Y solo falta andar un poco por la calle, conocer a algunas personas y ya veis que prácticamente, yo no sé si esas cifras aún se quedan cortas, dependiendo del lugar. El ateísmo está imperando absolutamente, pero las cosas se siguen aún por tradiciones, tantas veces, no por creencias. Tradiciones católicas tan arraigadas en este país, pues siguen haciendo uso de ellas, pero en cambio no creen en la cuestión religiosa. Algunos sí, por supuesto. ¿Entendéis por qué cuando presentamos los programas siempre lo presentamos todo desde una perspectiva para hacer razonar a la gente? Para que las personas que no creen, que son la gente de nuestro alrededor, en gran parte, a través de evidencias puedan pensar y empezar a tener fe y buscar a Dios de todo corazón y darse cuenta de que Él está y que pronto vuelve y hay que hacer una decisión ya. Pues bastantes evidencias hemos presentado, gracias a Dios. Y aún presentaremos más si Dios quiere. Pero esto no es solo una cuestión en España. Mirad también en otro lugar qué sucede. El turbulento 2016 hace que los británicos pierdan la fe. Una encuesta llevada a cabo en el Reino Unido indica que en los últimos 11 meses han abandonado la fe más británicos que en los años anteriores. Está sucediendo lo mismo en el mundo occidental. Pero ya sabéis que algo va a acontecer especialmente
en Estados Unidos con un falso reavivamiento religioso que va a cambiar drásticamente el panorama y que va a llevar a la gente a una falsa fe, no a una fe genuina. Y por eso Jesús decía, cuando venga hallará fe en la tierra, no solo es por cuestión de ateísmo, es que además la gente, cuando haya ese volver a lo religioso, ese efecto péndulo que han provocado, y que Satanás es el maestro que está detrás para conseguir todo esto, va a llevar a la gente a creer en lo que no toca, para llevarlos definitivamente a la perdición. Y ya lo iremos viendo aún más. Antes os decía que íbamos a decir algo más sobre Filipinas, pues mirad esto. El presidente de Filipinas carga contra el catolicismo y propone fundar la iglesia de Duterte. En tono sarcástico, el mandatario filipino sugiere crear una nueva religión en torno a su persona, que no imponga prohibiciones y que permita a sus seguidores tener incluso 5 esposas. El presidente de Filipinas acusó a la Iglesia Católica de comportarse de forma hipócrita en la guerra contra las drogas, entre otras cosas porque, dijo, no ha levantado un dedo para ayudar a más de 4 millones de drogadictos en el país, a pesar de recoger grandes cantidades de dinero durante la misa. La Iglesia no da nada, pero recoge mucho. Mi declaración está llena de sarcasmo porque ellos, los sacerdotes, me han estado criticando. Son hipócritas, agregó Duterte. Y bien, ya sabéis que es una persona que se está haciendo famoso por sus comentarios contra Obama, contra la ONU y contra lo que haga falta. Y además de aplicar la justicia de un modo muy a la suya. Bueno, ahora se pone además contra la Iglesia Católica. ¿Qué terminará pasando en Filipinas? Pues ya lo sabéis que, como dice esa famosa frase, con la Iglesia hemos topado. Y no aparece en el Quijote, pero mucha gente lo ha asociado a eso. Desde luego, veremos qué termina pasando en ese lugar, porque ponerse contra la Iglesia Católica ya sabéis lo que va a implicar. Pakistán. Mueren 29 personas tras beber alcohol adulterado precisamente allí en Pakistán. Y diréis, ¿y qué pasa? Pues mirad esto. Ha ocurrido en una zona cristiana de la ciudad de Toba Tek Singh. El pasado marzo, un centenar de personas resultaron intoxicadas, de las que 45 murieron, tras consumir alcohol adulterado en el sur del país. Y mirad qué nos dice aquí al respecto. ¿Qué hacían? Pues estaban celebrando la Navidad. Son cristianos. Y se mueren. ¿Por qué? Por tomar un alcohol adulterado. O sea que además de adorar a Tamuz sin saberlo, porque seguramente no lo saben, lo hacen con alcohol, que es totalmente contrario a la voluntad divina. El tomar alcohol nunca se debería tomar. Y encima adulterado y se mueren. En fin, pues estos se han ahorrado otros que no son cristianos, desde luego, porque no habrán tomado alcohol adulterado y se habrán salido. Algunos sí, por supuesto, pero no todos. Una vez más, qué lástima que el verdadero cristiano abunde tan poco, pero tan poco. Y en Rusia, ¿qué ha acontecido también? Pues ascienden a 71 los muertos en Siberia por una intoxicación al ingerir loción de baño. Claro, también época de Navidades, pues ya os podéis esperar que el alcohol aún abunda más para celebraciones, y aunque allí hay iglesia ortodoxa y se mueven en un calendario distinto, cuando hace tanto frío, pues ¿qué hacen? Recurrir al alcohol, y ya sabéis la fama que tiene ese país de tener precisamente muchas personas adictas a la bebida. Pues como no disponen de dinero suficiente para comprar alcohol en condiciones, de bebidas, pues ¿qué lo hacen? Con lociones de baño que dicen que contienen alcohol, y así terminan, ya lo veis. Estados Unidos. Obama expulsa de Estados Unidos a 35 funcionarios rusos por los hackeos durante las elecciones. La tensión está yendo a más entre Estados Unidos y Rusia debido a las últimas directrices que está tomando Obama antes de dejar el poder, teóricamente, para que el 20 de enero entre Donald Trump. Hablaremos un poco de todo esto en la próxima parte que vamos a mostrar sobre precisamente Donald Trump. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta de Rusia? Decían que iba a hacer lo mismo, va a expulsar a 35 funcionarios norteamericanos. Pues no, finalmente dice que no lo va a hacer, porque no quieren hacer lo mismo que los otros. ¿Pero qué está aconteciendo? ¿Por qué toda esta tensión?
Pues la verdad es que cuesta saber las cosas. Lo que sí sabemos es la profecía final, cómo va a terminar todo, y verdaderamente la tensión al final dará su fruto, y no va a ser un fruto muy agradable que digamos, aunque Donald Trump en principio vaya a estar bien con Rusia, al menos es lo que parece ser. Pero ya sabéis que la profecía al final se cumplirá de un modo u otro, seguro, porque Dios no miente, no falla. Apartado para control. Facebook, Google y la eliminación de voces alternativas. Todos los días circulan miles de noticias falsas por las redes sociales y esto está causando que se decida hacer una investigación para eliminar las noticias falsas y evidentemente también meter mano a quien las promueva. Claro, respecto a noticias falsas ya sabéis que es todo muy relativo y mostrar según qué noticias que no convengan pueden decir lo mismo, con lo cual veremos cómo va terminando todo, pero todo va hacia un control cada vez más absoluto. Mirad un resumen de esto. Alguien dice, como resultado de todo esto, hay quien ha hablado de la censura preferencial en las redes sociales, que en la práctica se traduce en la eliminación de voces alternativas. Y esto aparece en The Guardian. ¿Existe una solución práctica a las noticias falsas? No lo sé, pero sí veo hacia dónde estamos yendo, hacia la eliminación de las voces alternativas y hacia la censura de contenido sobre ciertos temas. Y añade, en la próxima década, filtros con inteligencia artificial desarrollados por corporaciones tecnológicas valorarán la legitimidad de la información antes de que el público pueda siquiera evaluarla por sí mismo. Y es aquí donde justamente radica el problema, que aprovechando la coyuntura de unas elecciones políticas cuyos resultados no eran los que los grandes medios de comunicación querían, caminemos ahora hacia la progresiva eliminación de las opiniones opuestas a los intereses de particulares. O en otras palabras, la explotación de un problema real gestionado por una censura que a todas luces no es neutral y que implícitamente ve al consumidor como incapaz de hacer sus propios ejercicios críticos. Bien, esta es la opinión de alguien en The Guardian y que la verdad te empieza a dar que pensar. Y mientras que sigue asociado a todo esto, una noticia falsa provoca una amenaza nuclear entre Pakistán e Israel. Hombre, son palabras mayores, ¿eh? El ministro de Defensa de Pakistán reaccionó ante la amenaza israelí de destruirlos con un ataque nuclear publicada en un sitio de noticias falsas. Y claro, imaginaos, lo curioso es que claro, este sitio de noticias falsas tampoco es que entren miles de millones de personas a verlo, pero por lo que sea, parece ser que Pakistán entraron y vieron esta noticia o les llegó de algún modo y creyeron que era verdad. Pusieron en palabras de un ministro israelí algo que no había acontecido, no había dicho, y creyeron que era una amenaza en cierto modo de Israel hacia ellos. Y los otros pues amenazaron diciendo que ellos, que recuerden, también son una potencia nuclear, Pakistán. Todo esto por una falsa noticia. Es curioso que todo esto vaya surgiendo ahora todo seguido. Pero además, mirad esto. Juncker insta a las redes sociales a actuar con contundencia ante la difusión de noticias falsas. Las redes sociales deben asumir como corresponde su obligación de luchar contra manipulaciones, ha asegurado el presidente de la Comunidad Europea. Quienes obtienen ingresos millonarios en la red también tienen una responsabilidad social, había dicho con anterioridad el ministro alemán de Justicia. También Angela Merkel y Martin Schulz han hablado de tomar medidas, incluso con consecuencias penales, ante la difusión de estos contenidos. Pues bien, veremos qué termina sucediendo, pero desde luego cada vez el control va a ser más absoluto. A pesar de todo, seguro que el Señor aún quiere que Internet siga funcionando y la verdad se transmita porque debe llegar a todo el mundo. Y Dios hará todo lo posible y lo que Él quiera y crea pertinente para que el mensaje llegue de un modo u otro. Mientras tanto, ahora, mirad esto, el lado oscuro. Señales sobrenaturales en Israel reafirman el propósito de Dios. Y atención a lo que ahora vamos a ver. Dios hace que su presencia se conozca en la tierra de Israel hasta hoy, e incluso en medio de la gira anual de Israel de WND. El rabino Jonathan Cahn, quien dirigió la recién terminada gira, fue testigo de una notable señal mientras estaba en Tierra Santa con participantes de la gira.
Israel es la tierra donde lo espiritual y lo físico se unen, en señales, en milagros, en revelaciones y en la encarnación del mismo Mesías, dijo Khan. Incluso tan reciente como nuestra gira de noviembre, la gente estaba comentando lo que vieron. Y atención a lo que vieron. En nuestro último día, estábamos de pie en el techo del cenáculo donde el Pentecostés, el Espíritu Santo, fue derramado sobre los discípulos. Yo estaba haciendo una unción especial con aceite de la gente en la gira mientras adorábamos. Lloré por una efusión del cielo. Concluyó Khan, mientras oraba por ese derramamiento, la gente empezó a notar que algo sorprendente estaba ocurriendo sobre nuestras cabezas. Los cielos se abrían y una efusión de luz se manifestaba sobre nosotros. Sin embargo, uno lo toma, ciertamente fue un estímulo para el pueblo de Dios. Pero esto no es todo. Mirad, aún hay más. El rabino, que ha escrito varios libros, incluyendo el Libro de los Misterios y el Harbinger, afirmó que no fue la primera vez que se encontró con un signo divino mientras dirigía la gira de WND Israel. Un año estuvo en la orilla de Jaffa, hablando de la visión de San Pedro de una gran sábana que descendía del cielo, cuando una gran sábana apareció en el cielo. Otra vez Khan estaba en el desierto por la noche pensando en el fuego en el monte Sinaí, cuando las luces empezaron a aparecer en una lejana montaña desértica. En otra ocasión estaba en el desierto hablando del pilar en el desierto, cuando apareció un pilar de polvo. Y bien, y la cosa aún continúa. ¿Por qué os muestro esto? Pues ya lo sabéis, la gente va a tener sensaciones, a través de sus sentidos va a ver, notar cosas que realmente no proceden de Dios y ellos van a creer que es algo divino, una manifestación sea del Espíritu Santo, sea de Dios en gran poder, sea lo que sea. ¿Por qué no procede de Dios todo esto? Porque ya lo que hacen no está en consonancia con la palabra de Dios. Sí, ungir aceite allí en medio, ¿por qué? ¿Estaban enfermos acaso? ¿O estaban siendo ungidos para hacer diáconos o para hacer con imposición de manos o ancianos de iglesia? No, parece que nada tiene que ver en esto. Entonces, ¿qué están haciendo? Deberían saber que este tipo de unciones también vienen de Babilonia y no harían esto, con lo cual la cosa cambiaría y dejarían de ver y sentir ciertas cosas. Por desgracia, tantas veces están habiendo un tipo de milagros en que la gente ve que creen que realmente esto es divino. ¿Por qué os digo esto? Al final vais a ver una cita de Ellen White que nos terminará de ayudar a comprender muchas más cosas. Por desgracia, la palabra de Dios está siendo desechada y se sigue lo que no toca. Y Satanás va a aprovechar esto incluso entre los cristianos para hacer sus manifestaciones y creer la gente, siendo engañada, que es una manifestación divina. Luego veremos algo más al respecto. Mientras tanto, otra cuestión que tiene que ver con Israel. El Consejo de Seguridad exige con la abstención de Estados Unidos el fin de los asentamientos israelíes. Y esto ha sido clave. La abstención del gobierno de Obama permitió que ese texto saliera adelante. Y en consecuencia, ya lo sabéis, Israel, ¿qué ha hecho? Pues primero de todo denuncia que Washington no ha sido capaz de protegerlos contra esta conspiración que dicen entre palestinos y demás. Y se van a quedar de brazos cruzados ante esta situación que no les va a permitir hacer asentamientos, sino que tendrán que cesarlos. Pues mirad qué va aconteciendo al respecto. Porque dentro de poco Obama va a dejar la presidencia. Y mientras, ¿qué va sucediendo? Mirad, Netanyahu condena a Obama tras la aprobación de la resolución en la ONU contra Israel. Y evidentemente, ¿qué están esperando? Pues que suba Donald Trump al poder el día 20 de enero. Y mientras, ¿qué hacen? Pues se enfadan y, como se podría decir en un lenguaje más permisivo, se revuelven contra los países que han propuesto esto y lo han apoyado. Y evidentemente hay países como
podemos ver, podrían ser Venezuela, Senegal, Malasia, Nueva Zelanda, la abstención de Estados Unidos que ha permitido que esto siga adelante, pero aún con todo esto ha habido algo más y ahora lo veremos. Alto ministro de Israel insta la anexión unilateral tras la votación en la ONU. Como respuesta, pues no quieres caldo, 2 tazas. Y así pues quieren seguir con lo mismo, no haciendo caso a la resolución de la ONU. Israel urge a los judíos a abandonar Francia. El ministro de Defensa israelí recomienda que se marchen del país ante la próxima conferencia de paz en ese lugar, precisamente en esa ciudad, en París. Con lo cual, una vez más, ¿qué quieren? Pues que los judíos vayan a Israel. Israel teme un nuevo golpe de Obama. Esta es la situación después de la resolución aprobada por la ONU. Temen que aún la cosa se complique más, que Obama haga alguna de las suyas. Pero mirad qué añaden aquí. Hemos trasladado un mensaje general expresando nuestra decepción y explicando que este voto no sirve a la paz. Al contrario, es una resolución anti-israelí que alejará la posibilidad de reanudar negociaciones con los palestinos. No es útil y es un acto agresivo contra Israel. Para nosotros es una gran decepción, especialmente en el caso de España, que es un país muy amigo, dijo el portavoz de Exteriores israelí Emmanuel Nasson. Por el momento están suspendidas las visitas de funcionarios y políticos israelíes a España. Pues ya veis la situación. España tan amigo de Israel que se consideran unos de otros y también se ha puesto a favor del tema de no más asentamientos y buscando la solución de 2 estados, judíos y palestinos, pero con diferencia. Pues a Israel no le ha gustado mucho esto. ¿Cómo irá terminando esto? Ya lo veremos. Mientras tanto, acontece algo también, y tiene que ver con el tercer templo de Jerusalén. Vamos a ver un vídeo. Justo a tiempo para Chanukah, Cazadores de mitos del templo sagrado, parte 1, introducción. ¿Y quién lo presenta? Pues ya los podéis imaginar, una de las personas que está llevando a cabo el propósito para levantar el tercer templo de Jerusalén. Estad atentos, es interesante. Ya veis cómo van presentando que realmente la construcción del tercer templo de Jerusalén no es para iniciar una guerra mundial ni nada parecido, sino que debe ser para que todos vayan a adorar allí, de todo el mundo, que no deben dejar, como malinterpretando lo que ellos creen profecía, que el templo bajará del cielo, sino que son ellos los que deben trabajar para hacerlo y que después aparecerá el Mesías, en definitiva, y que todo esto servirá para que el mundo vaya a la perfección. Y que no hay que esperar tantísimo tiempo para ello, sino que ya empieza a ser el momento para hacerlo. Una vez más, esto tendrá continuación, dice que irán dando los detalles para contrarrestar a los que dicen que no hay que erigir ningún templo, y tiempo al tiempo, porque todo se está acelerando, el tiempo se acaba y es lógico que así sea. Y desde luego, el tercer templo de Jerusalén, cuando se construya, va a traer la cuestión definitiva a este mundo, y no para bien. Terminando prácticamente, un apartado para recordar que vuelven ataques contra el tema del retorno de Cristo en 2031, y ahora a través de algo que se ha colgado también en internet, que aquí veis hablan de 2031, el gran engaño, y en esto del fuerte clamor final, un programa, no sé si es de radio o lo hacen a través de móviles, no lo sé, pero hablan varios pastores y entre ellos tienen algunas cuestiones en las que no están de acuerdo, pero en definitiva vienen a decir que el 2031, eso de que venga Jesús, como que no, y que lo curioso es que no apoyan dando datos certeros para nada y se nota que no han investigado en lo más mínimo por todo lo que dicen, y es impresionante porque hasta alguno de ellos habla, en definitiva, que eso de estar atento a las señales, pues que tampoco. Bueno, pues una vez más una auténtica lástima. Una auténtica lástima que los pastores adventistas, que son los que deberían estar diciendo las cosas claras y dando el mensaje final del cuarto ángel al mundo, lo estén pisoteando.
y sobre todo porque no les da la gana de buscar el auténtico conocimiento y siguen cerrándose por banda y atacando y haciendo creer sin argumentos, además, eso es lo más lamentable, que esto no es verdad. Y encima cuando oyes los comentarios de alguna persona de las que interviene diciendo, pues entonces no es así, ya estamos todos contentos, más o menos en definitiva, es una auténtica pena. Ojalá les diese por investigar todo lo que hemos presentado al respecto y después hablar, porque serán incapaces de poder contrarrestar todo lo que hemos presentado con la palabra de Dios, con los escritos de Ellen White, con la cronología, con la historia, que realmente en el año 2031 se cumplen los 6000 años de la entrada del pecado y es el año del retorno de Cristo. Y de eso no hay ninguna duda. Pero una vez más, si creéis que estoy diciendo un disparate, que no se puede decir el día, ni el año, ni la hora, ni nada parecido, mirad lo que hemos presentado y veréis que hay una cosa que se llama hebraísmo y que tanta gente no tiene ni idea de que existe eso y qué significa cuando se dice del día y la hora y tantas cosas más. Ya va siendo hora que investiguemos, que no nos cerremos por banda, porque Cristo está pronto a volver. Y podréis decir lo que queráis, pero no podréis demostrar lo que estamos presentando como falso. Podéis quejaros mucho, podéis seguir lamentándoos, advirtiendo a los feligreses que esto no es así, pero gracias a Dios aún hay feligreses que tienen un poco de inteligencia por su propia cuenta y mucha, más de uno, muchísima, que llegan a las mismas conclusiones, y si algunos tienen dudas y se lo plantean, buscan y ven lo que hemos presentado y se dan cuenta que es verdad. Y gracias a Dios el Señor tiene un pueblo y se lo está preparando, porque su regreso está muy cercano. Y mientras los otros seguirán durmiendo en los laureles pensando, no, esto no es así, y seguirán engañando a los demás, haciéndoles creer que, como ellos saben tanto, que son los teólogos, dicen no y es no. Pues el no hay que demostrarlo, como hemos demostrado el sí. Y no sois capaces de hacer eso nunca, solo malinterpretando citas de lenguaje sacadas de contexto, tanto como queráis, o leyendo textos bíblicos que no se aplican a lo que es. Una vez más, las cosas hay que buscarlas bien y pedirle sabiduría a Dios para que dé el conocimiento, y lo da si uno es sincero, si uno quiere cambiar, si uno no va escondiendo pecados ocultos y quiere seguir al Señor, y de verdad lo espera. El Señor da luz, pero hay que quererla buscar. Seguiré diciendo, Maranata 2031, guste o no guste. Y vamos a finalizar precisamente con una cita de Ellen White, que antes os decía, las cuestiones de fenómenos extraños que la gente cree como si viniesen de Dios. Mirad que escribe ella precisamente en el libro Maranata, el Señor viene. Los espíritus y la ley dominical. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiere decir que habrá presión sobre el auténtico cristiano, de estos poderes milagrosos de espiritismo. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Por tanto, irá a los guardadores del sábado y les dirán estos espíritus que no, que es el domingo el día de reposo, no el sábado, y que hay que obedecer las leyes del país como si fuesen la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se va a aplicar por ley nacional. Sí, por ley nacional el observar el domingo y no el sábado, por supuesto. Mirad qué más nos va diciendo. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Los propios espíritus malignos se van a presentar como tan buenos, provenientes de Dios, se van a quejar de la maldad que hay en el mundo. ¿Pero qué dirán? Que esto sucede
porque se está profanando la observancia del domingo. Que si el domingo se guardara por todo el mundo, todo eso no pasaría. Es curioso, ¿eh? Porque ya es lo mismo que está diciendo el papado, y lo hemos mostrado en muchas ocasiones, ¿eh? Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Contra todos va a haber gran indignación. Y cuando hay una gran indignación, ¿qué es? Para decirles, hoy estáis haciendo muy mal. ¿Va a ser esto? Va a ser todo lo contrario. Va a ser para ir a por ellos, de todos los modos posibles. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. ¿Estáis oyendo bien lo que he leído? Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. ¿Por qué? Porque están destapando lo que Satanás hace. Satanás y sus ángeles caídos. Y en consecuencia no solo se va contra los hombres que hacen esto, sino que se va contra el mismo Satanás. ¿Y creéis que él y sus ángeles se van a quedar tan tranquilos, sin hacer nada, cuando se les destapan sus artimañas? Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Esta es la lucha, cuando se destapa todo lo del espiritismo. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. No cederá una pulgada, ¿eh? Porque es una lucha definitiva y se necesitarán poder de mensajeros celestiales para que retrocedan. El pueblo de Dios debe hacerle frente, como lo hizo nuestro Salvador, con las palabras, escrito está. Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. La historia se va a repetir. ¿Qué le decía Jesús en la tentación en el desierto? Escrito está, ¿eh? Si esto es así y tal. Y Jesús, ¿qué debería decirle? Escrito está, ¡pam! Y le llevaba la contrarréplica. Porque, ¿qué hacía Satanás? Citar textos bíblicos manipulados para hacer entender lo que realmente no decían los textos. Y en consecuencia, Jesús, que se conocía tan bien la palabra que decía, escrito está, y no cedió. Y ahora va a pasar lo mismo. Los engaños satánicos también citarán textos bíblicos. Y eso ya está pasando. Y aún pasará mucho más, porque ahora lo hacen personas. Pronto eso no solo lo van a hacer personas, también lo van a hacer los propios demonios. Los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. No hay otra cosa. Si tú conoces la palabra de Dios, podrás permanecer firme con su ayuda. Si no conoces bien las Escrituras, vas listo. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. O sea que va a haber apariciones de personas, de parientes o amigos tuyos que hayan fallecido, que te vendrán a ver y no serán ellos, pero van a ser demonios tomando la apariencia total, la voz y todo lo que haga falta de esas personas que tú conocías en vida y que ahora están fallecidos. ¿Y qué vendrán a decirte? Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. ¿Quién podrá aguantar ante esto? Que venga alguien que parece tu pariente muerto o tu amigo muerto, te vaya a buscar la simpatía, tocar tus sentimientos y haciendo milagros para demostrar que es quien es o quien dice ser. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Pero ¿esto quién lo puede hacer? Los que saben el tema de qué sucede después de la muerte, que no hay inmortalidad del alma.
Evidentemente esto no puede acontecer con las personas que ya creen que cuando uno se muere, pulula por algún sitio, porque entonces creen que se pueden llegar a aparecer, ¿por qué no? Comunicarse. De ahí que al final la verdad sobre el sábado y la no inmortalidad del alma son básicas para no caer en los engaños satánicos. Por desgracia, la mayor parte de cristianos de todo el mundo cree lo contrario, cree esos dos grandes errores, que el domingo es el día de Dios y que después de la muerte uno pulula por algún lugar. Mirad qué más nos dice ahora. Agentes satánicos en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse a la edificación del reino de Dios. Van a aparentar tener forma humana. Vendrán y ¿qué van a hacer? Participar para ponerse totalmente en contra del reino de Dios. Y ángeles celestiales con apariencia humana estarán en el campo de acción. Por tanto, los demonios y los ángeles de Dios irán actuando también como hombres, como si fueran hombres. Los dos bandos opuestos seguirán existiendo hasta el fin del último gran capítulo de la historia de este mundo. O sea que esto va a llegar hasta el final. ¿Cuántos realmente de cristianos que saben la verdad aguantarán todo esto? ¿Cuántos aguantaremos todo esto? Porque en definitiva esto va a ser con los que van a guardar el sábado, no con los otros. Los otros ya los tiene cautivados y los va a terminar de cautivar. ¿No hemos visto lo de Israel? Ven esas cuestiones y ya se quedan alucinados creyendo que es una cuestión divina cuando en verdad es todo lo contrario. Pues imaginaos cuando además se haga todo esto de un modo ya claro en breve tiempo, porque esto es lo que nos espera de aquí a poco tiempo hasta el final. Debemos estar preparados y debemos decirle a la gente el verdadero mensaje, el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, el que precisamente se opone frontalmente al espiritismo, el que se une al mensaje de los otros tres ángeles de Apocalipsis 14, que no desecha nada, sino que lo amplía y le da gran fuerza para que este evangelio del reino llegue a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y nosotros seguiremos diciendo todo esto con la ayuda de Dios para que muchas más personas reaccionen. Y bien, aquí tenéis nuestras páginas de Facebook, Twitter, la web oficial del Gran Engaño, donde están todas las conferencias y donde podéis además tener todos los grupos de contacto que hay en España y también en otros países, para que podáis acudir a buscar la verdad, agruparos, congregaros y manteneros firmes, apoyándoos unos a otros en la verdad, con el escrito está del Señor, y recibiendo el Espíritu Santo, para poder ser salvos y ayudar a muchos más a tener la salvación. Termina este año mañana mismo, el 2016 según el calendario gregoriano. Y habrá una vez más mucha gente con borracheras, haciendo las 1001 cosas que os podáis llegar a imaginar y más, pero que cuán pocos estarán pensando que ya queda menos para el retorno de Cristo. El cristiano debe celebrar el fin de año como cualquier otra persona. Todos sabemos que el año en verdad es primavera, Aviv, Pascua, y que en 2031 en Pascua volverá nuestro Señor. Pero el mundo occidental y cada vez más gente de otros lugares abraza el calendario gregoriano y tiene como fin de año el 31 de diciembre. Bien, a nosotros eso nos debe importar poco. El cristiano ya celebra el sábado, que es lo que nos debe tener siempre en mente, el retorno de Cristo, nuestro pasado de creación con Él y tantas cosas más. Pero el mundo no tiene esta fe, no tiene esta esperanza, y nosotros debemos dársela. Una vez más, cada uno tiene su conciencia, que haga las cosas como crea más oportuno. No vayamos juzgando a los demás por si hacen esto, hacen lo otro, a nosotros nos parece escandaloso. Ciertamente no toca celebraciones, pero, ¿sabéis? Quizás es un buen momento para que tengamos
un tiempo cada uno encerrado en su habitación, de rodillas, orando, postrado, y hacer un recuento de qué ha pasado durante este último año, que al menos se lleva en Occidente, no ya en el mundo solo, sino en nuestras propias vidas. Un momento para meditar, para hacernos reflexionar qué hemos de cambiar, para buscar a Dios de todo corazón, que nos transforme, nos ayude al camino de la santificación, para que podamos estar en pie cuando Cristo vuelva a irnos con Él. Que eso lo podemos hacer cada día, por supuesto, pero un día en que la gente se dedica a hacer tantas cosas contrarias a lo que Dios quiere, quizás es un buen momento para que nosotros hagamos lo que debemos hacer, que es estar en consonancia con Dios, y orar por toda esa gente que aún no sabe nada, y prepararnos para darles el mensaje en este nuevo año que empezará en el calendario gregoriano y que todo el mundo vamos a seguir porque estamos en esta sociedad, pero sin olvidar que el verdadero calendario de Dios no es este. Que Dios nos ayude a ser firmes, que Dios nos ayude a seguir dando el mensaje que hay que dar. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.